son los cementos dentales. Siempre que haya una agresión a nivel pulpar o en el tejido de los dientes, tendremos que intervenir en la preparación y en la restauración dentaria. ¿Cuáles serían estos tipos de agresiones o noxas? Las conocemos como químicas, químico-tóxicas, biológicas, que pueden ser microbianas, o físicas, calor y temperatura. Aquí tenemos un caso clínico muy interesante donde podemos ver una lesión de pérdida de sustancia y el desafío de poder repararla. No solamente vemos pérdida de sustancia, sino que también hay desmineralización y otros procesos que se producen en respuesta a este ataque. Sacamos una radiografía y vemos las estructuras, cuáles serían las que están comprometidas. Entonces es necesario intervenir. Principalmente una desinfección y luego protegeremos el complejo dentino-pulpar y así terminaremos nuestra restauración con todos los materiales que hemos aprendido y aprenderemos en este curso a desarrollar. La remoción es muy pero muy importante de realizarla con fresas y eliminar ese caries, esos detritos y esas bacterias que son las que están destruyendo los tejidos dentarios. También vienen distintos productos que nos facilitan a nosotros una eh, una antisepsia del campo y poder tener una cavidad limpia para luego seguir con los pasos necesarios de protección del complejo dentino-pulpar y restauración final. Bien. ¿Cuáles, dentro de estas agresiones químico-tóxicas, tenemos componentes potencialmente tóxicos de algunos materiales que pueden influir dentro de los tejidos y sobre todo mientras más cerca de la pulpa, de la cámara pulpar estemos, mayor será el conflicto? Sustancias potencialmente tóxicas empleadas para el acondicionamiento de los tejidos dentarios en procedimientos adhesivos. Allí utilizamos nosotros el ácido, utilizamos productos que son hidrocarburos, ¿verdad? Son materiales orgánicos. Y también sustancias con efecto higroscópico. Si ustedes recuerdan, el que tiene efecto higroscópico es el dióxido de calcio. En medicamentos, simplemente la aplicación del polvo es la que va a generar una absorción de humedad muy pero muy importante. Por lo tanto, nunca colocarlo solo, siempre hidratado. Agresiones biológicas, en cuanto a los microorganismos y todos los productos metabólicos que ellos generan, ¿verdad? Agresiones físicas, un efecto directo del calor, de la lámpara de fotopolimerización que utilizamos, o de la turbina cuando hacemos una preparación sin irrigación. Un secado demasiado intensivo con la jeringa de aire. Bien, cambios dimensionales de los materiales de obturación, a veces contraen, cargas oclusales patológicas cuando tenemos contactos prematuros. Algunas definiciones: podemos decir que lining es un conjunto de procedimientos destinado a proteger el complejo dentino-pulpar de las agresiones. Recuerden que es el complejo dentino-pulpar, ya que son dos tejidos que están íntimamente unidos, entonces cuando tocamos uno sabemos que vamos a tocar el otro debido a las prolongaciones odontoblásticas. Liner, sellador dentinario. Sellador dentinario es un pequeño espesor de material protector sobre la porción cavitaria más profunda. La base es un espesor mayor a 0,5 milímetros de material para protección química, mecánica, térmica y eléctrica. La cementación es una fijación de una restauración mediante un material fluido que sella la interfaz y luego endurece. La obturación es una restauración de una cavidad que devuelve anatomía y funcionalidad al diente. Entonces, tenemos un liner y un sellador dentinario, una base y una obturación. Bien. Estos procedimientos son muy pero muy importantes. Vienen distintos tipos de aplicadores para que nosotros podamos realizar una cementación, en este caso de una corona.
Estos cementos nosotros los vamos a utilizar también para cementar, por ejemplo, dos coronas con piezas unidas en el medio, lo cual denominamos puente. Bien, entonces, ¿cuáles serían los requisitos del protector pulpar ideal? Y bueno, debe tener biocompatibilidad, por supuesto, con los tejidos, una estabilidad dimensional, estabilidad química, radioopacidad, una manipulación simple, no se debe teñir y tiene que tener una función de sellado provisional. Proteger frente a agresiones químico-tóxicas, bacterianas y físicas, una capacidad de aislar nuestra pulpa de forma térmica y eléctrica. Adhesión o transición de los tejidos denteros al material de obturación, compatibilidad con el material de obturación y compatibilidad cromática con el material de restauración estética. Es decir, tenemos muchas condiciones que deben reunir, por lo tanto, el que mejor las reúna será nuestro material de elección o de primera elección en cuanto al criterio clínico. Dentro de los materiales para la protección del complejo dentino pulpar, según el modo de endurecimiento vamos a tener barnices por la evaporación del solvente, resinas por polimerización y cementos por la formación de sales. Los barnices y los liners. Los barnices son resinas naturales o sintéticas disueltas en un solvente orgánico, que se utilizan para reducir la filtración en los márgenes de una restauración. Liners son barnices modificados con sustancias medicamentosas o reforzadoras o radiopacificadoras, por ejemplo, flúor, hidróxido de calcio, sulfato de bario, óxido de zinc, etc. Sulfato de bario servirá para verlo en las radiografías. Barnices y liners debe ser una película, la cual debe tener condiciones, ser continua, semipermeable, uniforme e insoluble. Lo más importante es la clasificación de acuerdo al pH de los cementos principales que vamos a ver. Un fraguado desde el pH ácido, vamos a tener al fosfato de zinc y al ionómero vitrio. Un fraguado desde un pH neutro, vamos a tener al óxido de zinc eugenol. Y un fraguado desde un pH básico, vamos a tener al hidróxido de calcio. Bien. Comenzamos con el óxido de zinc eugenol. Este es el famoso perfume del dentista, ya que el líquido contiene clavo de olor. Bien, son aceites, los cuales se van a mezclar con óxido de zinc, óxido de magnesio, y van a tener propiedades unidos los dos como paliativo al dolor pulpar, ya que el polvo es higroscópico, es decir, absorbe el exudado inflamatorio, y el eugenol es bactericida, citotóxico, genera una eh, rompe la cascada inflamatoria, por lo tanto es útil cuando los pacientes tienen una sensibilidad dental, es decir, no es para el dolor cuando el paciente viene con dolor, sino cuando el paciente tiene sensibilidad, donde la cavidad es grande, el paciente es joven y los conductillos dentinales son amplios. Bien, tenemos tres tipos. Tipo 1, el tipo 2 con el agregado de resinas, que se va a llamar IRM. Estas sirven para una restauración, y el tipo 3 con el agregado del ácido ortoetoxibenzoico, que va a aumentar la resistencia a la compresión a 960 kg por centímetro cuadrado, siendo este indicado para hacer una base. También a partir de este cemento tenemos el cemento de Grossman, que sirve para sellar conductos, ¿sí?, cuando hacemos los tratamientos de conducto o endodoncia. La base es oxidocinogenol más iodoformo, el cual es un potente antiséptico, y modificadores. Bien, para hacerlo más cremoso en el sentido de que pueda fluir dentro del conducto, ¿sí? Bueno, todos estos son protectores pulpares indirectos. Sirve para paliar la sensibilidad dental, obturación de tipo provisoria o cementación también de tipo provisoria, y sellador de conductos. Bien, la preparación, simplemente vamos a hacer un pequeño repaso como están en los videos de trabajo práctico. Recuerden que lo hacemos en loseta esmerilada para que el aceite no fluya.
y se divide el polvo y se va incorporando el polvo de a poco en una relación de mezcla de 10 partes de polvo por una de líquido. Vamos a pasar por todas las consistencias hasta llegar a la más sillosa, donde se realiza un pequeño cilindro, el cual después se corta para poder aplicarlo como base. Bien. Dentro de los cementos ácidos vamos a tener el fosfato de zinc, donde el polvo prácticamente no cambia, un óxido de zinc y un óxido de magnesio, y el líquido vamos a tener ácido fosfórico. Bien. Hay distintas teorías que hablan de la neutralización cuando está preparado. Sin embargo, su naturaleza ácida también nos determina nuestro criterio clínico a la hora de utilizarlo, ya que su pH es de 1,5 a nivel del líquido. Lo usaremos en tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 lo usaremos para cementado en una consistencia de hilo de miel. Bien, y el tipo 2 lo usaremos como base y obturador. Bien, según la consistencia y la preparación, vamos a tener una intermedia para obturación provisoria y una masillosa para base. Bien, la pregunta es, ¿nos servirá como protector pulpar? Bien, dependiendo la profundidad de la cavidad y de la lesión y de nuestro criterio antes de no poner nada y que el material tenga una transmisión directa de temperatura, es posible utilizar este cemento. Bien, protección pulpar de tipo indirecta siempre en todos los cementos, cementación definitiva y obturaciones de tipo provisional. ¿Cómo lo vamos a preparar? Hacemos un uso y su incorporación es paulatina en 3 o 4 gotas de líquido, además de utilizar una loseta grande y un espatulado bien amplio. Este espatulado amplio nos posibilita a nosotros evitar que se nos pase la consistencia debido a la eliminación de calor por parte de este cemento cuando lo estamos preparando. Hacemos la preparación bien amplia, recogemos, probamos, esa sería la técnica y hasta que quede un hilo de miel entre la loseta y la espátula. Nos servirá para cementaciones de tipo definitivas, es decir, no la podremos retirar. El tercer cemento es el hidróxido de calcio. Bien, el hidróxido de calcio lo vamos a trabajar en cemento y también de forma pura. En el caso de que sea de forma pura, solamente es un polvo de hidróxido de calcio que lo denominamos hidróxido de calcio purísimo, que es un medicamento, el cual cuando lo coloquemos debe ir con incorporación también de agua destilada, es decir, nunca lo podemos poner al polvo solo por su capacidad higroscópica. Este hidróxido de calcio purísimo no hay que confundirlo con el cemento de hidróxido de calcio que se va a endurecer. Bien, el purísimo tiene un pH alcalino de 12,3, 12,8, es cáustico, es bactericida y bacteriostático. Bien, bueno, podemos dividirlo en no fraguables y fraguables, es decir, el que no es cemento y el que es cemento, es decir, el cemento va a fraguar. Este que es el hidróxido de calcio purísimo nos va a servir para irrigación de cavidades o conductos y protección pulpar directa. Bien, esta protección pulpar directa se hará con precipitado o pasta, es decir, de acuerdo a cuánta agua destilada yo le he colocado. Bien, y el cemento lo comparamos con los dos cementos anteriores, nos va a servir para cementación provisoria y era para protección indirecta como todos los cementos, a no confundirse. Bien, uno es un medicamento y el otro es un cemento, se llaman igual. Podemos diferenciarlo al polvo de hidróxido de calcio como hidróxido de calcio purísimo más agua destilada y el cemento de hidróxido de calcio. Bien, son bien distintos. En el caso de la protección pulpar directa, se van a dar ciertas condiciones para utilizar el hidróxido de calcio purísimo. La primera es que haya sido accidental, es decir, que yo, producto del tallado de la cavidad, haya llegado a tocar un cuerno pulpar, por lo tanto veo una superficie rosada o hasta puedo llegar a ver una pequeña gota de sangre. La segunda es que
no exceda el milímetro. Bien, esa exposición. La tercera es que sea un paciente joven, es decir, de 18 a 21 años. Y la cuarta es que haya ausencia de infección, es decir, que no esté toda esa zona cariada, sino el tratamiento es otro, es tratamiento de conducto, endodoncia. Entonces, acá tenemos la diferencia entre una protección pulpar directa y una indirecta. Para la directa colocaremos este material, el cual es un medicamento, en sus formas farmacológicas como precipitado. Luego de haber incorporado agua destilada, se va a generar un precipitado, cual lo levantaremos con una cucharilla. O con la incorporación de 1 o 2 gotas haremos una pasta. Esas son las dos formas farmacológicas para utilizarlo en una cavidad que ha resultado una exposición pulpar. En cambio, la protección pulpar indirecta tenemos un remanente dentinario. Bien, es decir, hay una capa de tejido que nos separa de la cámara pulpar. Bien, ¿qué pasará cuando nosotros coloquemos este producto? Se va a producir una necrosis superficial aséptica. Bien, esta necrosis superficial aséptica va a generar una desdiferenciación. Ustedes saben que hay células mesenquimáticas pluripotenciales en la pulpa y en la médula. Entonces, a nivel pulpar, se van a desdiferenciar células que van a generar un puente por la producción de predentina que luego será calcificada y transformada en dentina. Es decir, este puente no lo puede realizar solo el organismo, por lo tanto, el odontólogo tiene que ayudar con este proceso. La primera colocación será de el hidróxido de calcio purísimo, para lo cual primero llegarán las albúminas porque se ha producido una necrosis de la superficie, y este precipitado de calcio generará una matriz colágena que luego, ¿cierto?, generará esta barrera cicatrizal. Por supuesto, esto va a desaparecer porque es un medicamento. Entonces, al ser la simple mezcla de agua destilada con polvo, necesitaremos luego protegerlo con un cemento de hidróxido de calcio, el cual es fraguable como todo cemento. Bien. Y luego colocaremos el material de obturación. Entonces, el cemento de hidróxido de calcio será protector pulpar indirecto como todos los cementos. Nos servirá también para una cementación provisional. Cuando tenemos que esperar que venga la corona definitiva del laboratorio, hacemos una corona en acrílico, como hemos visto anteriormente, y la podemos cementar con este material. Y también tenemos pastas alcalinas para conductos. Bien, en los tratamientos de conductos también viene pasta alcalina a base de hidróxido de calcio. Bien, estos materiales se acercan más a la biocompatibilidad debido a que el organismo humano tiene mejor reacción a todo lo que sea básico o alcalino que no a lo ácido. Aquí vemos la preparación en una simple mezcla de 2 gotas y se aplica directamente en la zona necesaria. Bien. Podemos hacer un recuento de cómo podemos abordar las lesiones profundas y cuál es la evidencia de su tratamiento. Es decir, aquí hay dos grandes escuelas, hay gente que las trata de recuperar y gente que trata de hacer tratamientos más radicales. Bien, entonces podemos tratarlo no solamente con hidróxido de calcio, sino con algunos otros materiales que vienen en la actualidad para recuperar estas piezas. Siempre cuando generemos el criterio vamos a preguntarnos hasta dónde debo remover, hasta dónde es caries y hasta dónde puedo conservar. Bien, tengo que ver algunos factores como la edad del paciente, la capacidad de respuesta, el tipo de lesión, si es una lesión aguda o crónica y el método de remoción elegido. Bien, puedo hacer una remoción total o puedo hacer una remoción parcial. Bien, tengo indicaciones y contraindicaciones. Bien, me tengo que hacer tratamiento de conducto. Hoy en día hay algunos materiales que, si tenemos ausencias de noxias biológicas, nos permiten salvar a las piezas que han sido lesionadas o que su cámara pulpar ha sido perforada. Bien,
En este caso se ve una radiografía de tratamientos de conducto. Bien, tenemos distintos estudios, ensayos clínicos randomizados, en donde nosotros vemos cuáles son las conclusiones que sacan estos autores en cuanto a las lesiones de caries profundas. Bien, y los porcentajes. Hoy en día, gracias a Dios, como recién les comentaba, tenemos distintas técnicas. Tenemos forma de hacerlo de manera escalonada o en una sola vez. Bien. Después tendremos que evaluar en qué nivel de prevención estamos, si siempre estamos reparando el daño o si podemos ir una etapa anterior y prevenir. Son todos mecanismos para prevención, poder conservar la pulpa. Bien, bueno, hay distintos artículos en la bibliografía que nos hablan de cómo son estas respuestas biológicas y tenemos algunos materiales que ya son más biocompatibles, como el MTA, que es un mineral trióxido que tiene óxido de calcio y dióxido de silicio, lo cual tiene ventajas muy interesantes porque promueve la biomineralización. Y en la actualidad, uno de los mejores materiales que se han producido hasta ahora que realmente evita muchos tratamientos de conducto es el biodentine, que es un polvo de silicato de calcio. Bien, esto se puede colocar directamente en contacto con la pulpa y la diferencia con el hidróxido de calcio es que no tiene límite de edad y tampoco de tamaño. Bien, entonces tenemos que el biodentine es uno de los grandes materiales que han surgido en la actualidad. ¿Sí? La idea es promover una respuesta biológica y poder conservar tejidos. Bien, tenemos algunos casos en donde vamos a ver restauraciones grandes con múltiples puntos de profundización. Generalmente las cavidades las vemos así, con un relieve, con una geometría. Nunca las vamos a ver planas. Y la incorporación de este material, el cual viene indicado para estos casos y tiene todo un sistema de preparación. Hay que dejarlo unos meses y luego llamarlo al paciente para bajarlo y hacerle la restauración final. ¿Bien? Esto se hace en los controles clínicos y podemos ver en una microscopía cómo se ve la unión y cómo se ha generado una zona de intercambio iónico. Es decir, este material interactúa con los tejidos, por lo tanto es un material bioactivo. Bien, bien, estos materiales es importante conocerlos porque en diferentes situaciones clínicas tenemos que tenerlos disponibles para nuestro criterio. Luego hacemos como la terminación, la restauración definitiva, utilizando los materiales resinosos compuestos y nuestros sistemas adhesivos, sabiendo que ya está protegida esa pulpa, esa cámara pulpar, y no tenemos ningún inconveniente. Bien. Siempre la pregunta va a ser en cuanto a nuestro criterio, por eso tenemos que tener conocimiento del material, la memoria para acordarnos de todos los materiales que existen y la inteligencia para saber cuál de estos materiales que nos recordamos colocar en cada situación clínica. También saber las ventajas y las desventajas de hacer tratamientos parciales o tratamientos totales. ¿Cuál será el nivel de prevención al que nosotros podamos llegar de acuerdo a cuál de estos tratamientos podamos realizar? Hoy en día tenemos acceso a la bibliografía y a muchos trabajos de investigación que hacen referencia a los resultados que nos provee este material a través del tiempo, que eso es lo más importante, es decir, colocamos un material y queremos saber qué es lo que sucede con el tiempo y si esto es predecible. Bien, tenemos todos los pasos de lo que hacemos en esta técnica. Bien, y los resultados que vemos postoperatorios. Luego se utiliza, una vez que hicimos todo el tratamiento, colocamos la parte protética, unos postes y hacemos las restauraciones correspondientes.
Esto es lo más importante, hacer un relevamiento de acuerdo al tiempo, un control clínico, bien, en donde podamos ver cómo ha evolucionado el caso.